Antes de que mi esposo muriera, nuestra hija, Verónica, fue diagnosticada con esquizofrenia infantil. La llevamos a infinidad de especialistas, y casi todos llegaron a la misma conclusión. Su condición era rara, pero ciertamente no era insólita. Estábamos devastados. Los doctores sugirieron que no empezáramos a medicarla de inmediato. Tenían la preocupación de que los químicos podrían interferir con el desarrollo de su cerebro. A los 5 años de edad, cuando el desarrollo cerebral apropiado es crítico, no querían arriesgarse. Solo iban a prescribirle antipsicóticos si las alucinaciones se tornaban demasiado severas. Paul dijo que nos podría ser útil identificar las alucinaciones en el transcurso del año siguiente, antes de que comenzara la escuela, para que pudiéramos saber qué era lo que debíamos anticipar. Se me hizo bastante difícil estar de acuerdo con eso, pues yo había querido que comenzara el kinder enseguida. Verónica había demostrado ser lo suficientemente inteligente y más que capaz, pero al final cedí. Simplemente no quería admitir que Verónica necesitaba atención especial. Debíamos aislar sus alucinaciones de la imaginación normal y diaria que todo niño de su edad tiene. Empezamos a notar unos cuantos casos atípicos. Uno era un perro grande que jugaba con ella mientras se suponía que debía estar durmiendo. El otro era un pez que la seguía de un lado a otro y le hablaba sobre caricaturas. Pero el más desconcertante para nosotros era el hombre oscuro sin ojos, nariz u orejas que le decía cuán divertido sería si saliera corriendo hacia afuera y jugar en la calle. En más de una ocasión, Paul me dijo que había perseguido a Verónica después de que ella abrió la puerta mosquitera y se precipitó hacia la calle congestionada. Tras la tercera ocasión, Paul se levantó por la madrugada, se reportó como enfermo en su trabajo y pasó el día colocando una cerca. Era verano, y por más que quería mantener a Verónica adentro, sabía que la luz del sol y el aire fresco eran demasiado importantes como para que se los perdiera. Aún así, siempre que Verónica jugaba afuera, se iba en línea recta hacia la cerca y empezaba a llorar cuando no podía saltarla. Recuerdo haber estado sentada con ella en la grama a un lado de la cerca, mientras sollozaba y hablaba con el pez sobre cómo el hombre oscuro estaba enojado con ella y le había dicho al perro que fuera grosero cuando jugaran. Luego se puso a gritar por un largo tiempo. Cuando finalmente logré que me contara lo que estaba sucediendo, lo único que dijo fue que el pez había sido arrollado por un auto y que se había muerto. Hice mi mejor esfuerzo para consolarla, pero fue inútil. Paul y yo tuvimos una plática extensa esa noche. Decidimos que su condición se encontraba lo suficientemente mal como para que requiriera de la medicación que habíamos estado tratando de evitar desesperadamente. Después de un viaje al doctor, quien escuchó con atención todas las observaciones que hicimos, se concordó en que su condición era potencialmente severa y le prescribió las drogas. Se nos dijo que la observáramos muy cuidadosamente. La medicación podía provocar que las alucinaciones empeoraran antes de que mejoraran. Al tercer día con el experimento de la medicación de Verónica, sus alucinaciones se hicieron violentas. Nunca había visto a nuestra hija tan atemorizada. Durante el transcurso de 2 días horrorosos, nos había descrito cómo el pez se había convertido en un monstruo después de su muerte, y ahora hacía que el agua tuviera un sabor fétido, como el perro la hería siempre que se encontraba sola, como el hombre oscuro sin nariz, orejas u ojos rasguñaba su barriga con tanta fuerza, que había empezado a sangrar. En una ocasión que vi por debajo de su camisa, encontré arañazos frescos por todos lados en su barriga. Revisé sus uñas y, efectivamente, podía ver restos de sangre y piel por debajo. Paul y yo no sabíamos qué hacer. El estrés por los episodios de Verónica tensó la relación entre mi esposo y yo. Podía notar que su depresión había resurgido. Aún así, me preocupaba más por mi hija inocente que por mi marido adulto. Los doctores nos pidieron que comenzáramos a ir amainando la medicación de Verónica para ver si las cosas mejoraban en algo. No pude notar la diferencia. Verónica siempre estaba asustada y continuaba rasguñándose a sí misma cuando nosotros no estábamos cerca, usualmente después de la hora de dormir. Paul y yo empezamos a intercalar noches en las que dormíamos en la habitación de Verónica para vigilarla. Pero encontraba sangre en sus sábanas, ropa y debajo de sus uñas casi siempre que revisaba. Cada una de sus alucinaciones se había vuelto agresiva. El pez la mordía, el perro se recostaba encima de ella para que no pudiera respirar y el hombre oscuro la arañaba. Consideraba seriamente si Verónica necesitaba ser institucionalizada.
Paul se disparó en la cabeza un sábado por la mañana mientras Verónica y yo estábamos en la cocina comiendo el desayuno. No me molestaré en detallar la conmoción, el sentimiento de traición y la desesperanza pura que le siguieron. Se me dejó sola para cuidar a una hija terriblemente enferma. Un par de semanas después de su funeral, estaba limpiando la casa con Verónica a mi lado, quien mostraba orgullosamente los nuevos guantes de felpa que mi hermana le había comprado con la esperanza de que dejara de lastimarse. Hasta entonces, había funcionado bastante bien. Por alguna razón, Verónica se encontraba en uno de sus infrecuentes estados de ánimo positivos mientras escudriñábamos la casa. Estaba empacando cosas pequeñas que le habían pertenecido a Paul. Me dolía demasiado verlas cada día. Verónica me comentaba distraídamente que había estado durmiendo mucho mejor, sin ninguna pesadilla, y que el perro ya no se estaba subiendo en ella y el pez había vuelto a ser amigable y gracioso. Le dije cuán feliz me hacía escuchar eso y llevamos la caja que estaba cargando al cobertizo de Paul. Pensé en preguntarle si el hombre oscuro con el rostro aterrador aún le estaba pidiendo que se lastimara. Antes de que pudiera hablar, la vi rasguñándose su barriga furiosamente. Gracias a Dios por los guantes de felpa. Después de probar alrededor de 15 de las 30 y tantas llaves que Paul había mantenido en su llavero, finalmente escogí la indicada para el cobertizo. Abrí la puerta y Verónica corrió hacia adentro para explorar. Ella giró hacia la izquierda, y yo a la derecha, buscando un lugar en donde pudiera poner la caja. Verónica rió por lo bajo y exclamó: «Ahora yo estoy encima de ti». Me di la vuelta para ver a quién le estaba hablando. Arrugado en una esquina, debajo de Verónica, había un disfraz de perro. Me encontraba entrando a la tienda en la cual trabajo. Soy James, tengo 17 años. Decidí trabajar en una tienda en medio de la carretera en el turno nocturno para conseguir algo de dinero. La universidad requería ciertos gastos que hasta mis padres necesitaban ayuda. La tienda se encuentra en una carretera en las afueras de la ciudad, en una gasolinera. Emocionado por mi primer día de trabajo entré para encontrar al trabajador que iba a reemplazar. Su horario había terminado. Es un lugar muy curioso, ¿no crees?, dije entusiasmado al joven de cara risueña. No contestó. Me dirigió una sonrisa para salir del local. No le presté atención a la antipatía del joven y me zambullí a conocer todo el local. Lo visité en algunas ocasiones, pero esta sería la primera vez que vería las oficinas, baños y mostrador de los trabajadores. Cuando el dueño del local me enseñó el lugar no estaba muy interesado, deseaba obtenerlo con rapidez. Paseando por los anaqueles y expositores llenos de dulces, frituras, medicamentos y otros productos. Me llegó un mensaje por WhatsApp de mi pareja: «¿Cómo va el nuevo empleo?». Respondí inmediatamente: «Todo bien por el momento». Me senté en el mostrador, revisé el escritorio del mismo. En él encontré el punto de venta, un bolígrafo, una calculadora, la caja registradora, algunas llaves y un control remoto. El control me produjo curiosidad. Recorrí con mis ojos el establecimiento en busca de algún televisor. Para mi sorpresa este se encontraba detrás de mí. Lo encendí, cambié los canales en busca de algo tentador, algo que pueda entretenerme mientras un cliente aparece. Revisé el reloj en mi muñeca, son las 11:23 p.m. Durante estas horas no es muy frecuentado el establecimiento. Por ello luché por tener el turno nocturno. Tuve suerte, ningún otro empleado parecía querer tenerlo. Por un momento pensé observar en ellos felicidad al saber que no lo tendrían. Quién sabe, quizás eran muy supersticiosos. Durante mi infancia le tuve mucho miedo a aquellas historias de fantasmas. Hoy día, puedo decir que esos cuentos para dormir no pueden hacerme sentir nervios. En fin, todo esto era aburrido, más de lo que creí que sería. El pensamiento de que algún cliente podría cruzar la puerta de entrada me emocionaba. 1:23 a.m., aún me estaba frente a la televisión y estaba aburrido, quería emoción. Algo que me entretuviera, y me mantuviera activo. Otro mensaje de mi novia llegó a mi celular. ¿Acaso no duermes, querida?, pensé. ¿A qué horas llegarás a casa? Eso de tu horario nocturno me preocupa. Nunca sabes qué te puedes encontrar en la oscuridad de la noche. Además existen muchos locos sueltos. Vaya cómo me ayudas. Aún después de su muy alentador mensaje le contesté con rapidez. Llegaré aproximadamente a las 7, solo tienes que esperar 6 horas. Ya verás, ve a dormir.
Cuando despiertes estaré a tu lado. Esperaba que ese último mensaje la tranquilizara. No quería hablar con ella en este momento. No solo con ella, con nadie. Sentí este lugar muy mío. Sentía que por ninguna razón debía abandonar el establecimiento. Como si el lugar me enviara una especie de mensaje, y yo planeaba seguirlo al pie de la letra. Para mi gran sorpresa alguien entró al local. Un joven, de 24 años aproximadamente, tenía la camisa de botones desabrochada en varios de ellos. La corbata sin amarrar alrededor de su cuello y llegaba tambaleando. Punto perfecto. Un ebrio a estas horas de la noche. Lo que me faltaba. ¿Qué desea, señor? Dije con un tono de voz brusco. Siempre fui muy sincero y su apariencia no me agradaba. Él pareció ignorar totalmente mis palabras. Caminó por todo el local observando los anaqueles. Empecé a sospechar que era un ladrón. Así que marqué el número de la policía. Antes de poder escribir el último dígito, ese hombre dirigió su mirada hacia mí, como si se enterara de lo que yo iba a hacer. Solté el celular. Aquel hombre se acercó cada vez más al mostrador para recitar unas palabras con signo de interrogación abierta. ¿Puedo utilizar el baño? Asentí ligeramente la cabeza. El hombre se percató de ello, y se adentró al baño de empleados. Nunca me atrevería a decirle que tenía que usar el de afuera. El miedo recorría todo mi cuerpo. Sin saber qué hacer decidí enviar un mensaje a mi pareja. No quería molestarte en todo lo que quedaba de noche, pero un hombre ebrio entró al local y actúa de manera muy sospechosa. ¿Un consejo? Esperé su respuesta. Hace 2 minutos mandé aquel mensaje y hace 4 entró el hombre al baño. Y aún no sale de él. El mensaje de mi pareja no tardó en llegar, lo sabía. Algo así iba a ocurrir, por eso no quería dormir. No te puedo dejar solo. Mira, tienes que ir a hablar con él. Pregúntale qué es lo que quiere. Y si tienes que, llénate de valor y enfréntalo. Mis miedos se hacían realidad. Sabía que tenía que enfrentarlo y no iba a aceptarlo. No le respondí a mi pareja. Preferí dejarlo de esa manera por el momento. Esperar a que ese hombre salga del baño de empleados. Me quedé observando la televisión durante media hora. Ese hombre aún no salía del baño de empleados. Ya era suficiente. Tenía que sacarlo de ahí. No se me ocurrió cómo hacerlo. Así que hice lo primero que me vino a la mente, ir hacia el baño y hablar con él desde fuera. Caminé hacia la puerta del baño, toqué 2 veces y no tuve respuesta. Decidí hablar. Señor, yo también tengo la necesidad de utilizar el baño en estos momentos. Si fuera tan amable de... El hombre abrió la puerta bruscamente y la cerró a sus espaldas con fuerzas. Y quedó cara a cara contra mí. Sentí el peor miedo de mi vida. Apestaba a bebidas alcohólicas, pero eso no era la peor. Tenía un hedor a podrido, como si fuera un cadáver. Mire, no quería ofenderlo, solo. El hombre se precipitó contra el suelo. Me alarmé gravemente, no sabía qué hacer. Un hombre enfermo dentro del local, en estas horas. Iba a llamar al 911 cuando aquel hombre tomó mi tobillo. Lléveme en mi camioneta al hospital, por favor. Dijo ese alcohólico en forma de súplica. Mis manos temblaban, mi vista empezó a nublarse. James. Tiene que controlarse, no le haré daño, ayúdeme por favor. Ya era demasiado, iba a hacerlo. Su vida podía correr peligro y yo, asustado como un cobarde. Espera. ¿Cómo sabes mi nombre? Al terminar aquella frase miré mi camiseta de empleado para asegurarme de no tener nada con lo que dedujera mi nombre. El silencio dominó el local por unos segundos. La cara del hombre pasó de ser una súplica a una sin expresión alguna. El hombre se puso de pie tambaleante. Me estrechó la mano y salió del local como pudo. Eso fue demasiado para mí. Tuve un ataque de pánico y empecé a gritar. No sabía qué hacer. ¿Cómo averiguo mi nombre? ¿Por qué razón tardó tanto en el baño? ¿Qué le sucedió? Miles de interrogantes aparecieron en mi cabeza. Pero era inútil. No iba a poder responderlas. Una llamada de teléfono calmó mis nervios. Supuse que era mi pareja y contesté sin ver. Grave error. James, soy yo, dijo una voz grave y profunda, algo distorsionada, y al escucharla se erizó mi piel. ¿Quién eres y qué quiere? Esperé una respuesta y la obtuve. Sal de la tienda, ven a averiguarlo. Dijo esta vez con su tono grave pero más cálido, más confiable. Una voz más amigable. No caeré en su juego. Déjeme en paz. Quiero trabajar, solo eso. Y colgué el teléfono bruscamente. Fui por mi celular a hablar con mi pareja sobre lo sucedido y le envié un mensaje. Las cosas empeoraron. El hombre sabía mi nombre y actuó de una forma mucho más extraña. Y recibí una llamada de una voz irreconocible.
No entiendo qué está sucediendo aquí. Esperé su respuesta con temor. Cálmate y respira. Seguro era una broma de mal gusto aprovechando la hora. No prestes mucha atención a lo que sucedió. Trata de no pensar en ello, ¿bien? Yo entendí muy bien a lo que se refería. Ella entendió muy bien mi situación y no quiere que me preocupe. Pero en el fondo está muerta de miedo de que pueda ocurrirme. Y ya somos 2 entonces. 2:53 am. Durante la hora transcurrida no pude hacer nada más que pensar. Y observar la puerta del local, esperando anhelando que la atravesara alguien confiable. Alguien con quien hablar de lo sucedido. Mi novia ya tenía mucha presión encima. Usé el wifi del local para conectarme a internet desde el celular. Usé YouTube. Quería ver uno que otro video. En recomendados apareció un directo de un grupo de chicos que estaban a los alrededores del local buscando cosas paranormales. Ya las encontraron. Me puse mi chaqueta para ir a buscarlos. Necesitaba compañía. No puedo estar solo un segundo más. Era insoportable. Cuando puse mi mano en la puerta para abrirla, un miedo recorrió todo mi cuerpo. Y recordé que aquella voz quería que saliera del local, sea lo que sea eso. No me puede hacer daño mientras esté dentro. Y aún más si estoy detrás de mi mostrador. Corrí detrás de él de forma inmediata, para luego percatarme que aquellos jóvenes del vídeo estaban entrando al local. Eran jóvenes altos y fornidos, parecían divertirse con su cámara. Oiga señor, ¿ha experimentado algo paranormal en el transcurso de la noche? Dijo uno pelo rojizo, el cual a su vez era el líder de ese grupo. Sí, por supuesto. Y esto que está ocurriendo es una de esas experiencias. Luego de que dije eso, varios de ellos estallaron en carcajadas. Tranquilo señor, no venimos a matarlo. Y no somos los asesinos robalocales. Esos llegan en 2 horas, espérelos. Todo el grupo rompió en risas. No parecía existir nada fuera de lo común en ellos, jóvenes idiotas y egocéntricos. No hay nada que fuera del otro mundo en ellos. Y aún así no podía confiar, así que decidí mantener mi decisión. Si alguno de ellos proponía que saliera del local, no lo consideraría. Queremos 2 Coca-Cola, unas cuantas frituras y... Se tomó su tiempo de observar el local y cambió su expresión a una más seria. Lo necesitamos, señor. Allá vamos, ¿en serio? ¿Por qué? Dije tratando de parecer que no esperaba aquella propuesta. Efectivamente, señor. James contesté rápidamente. James, exacto. Tuvimos un accidente con nuestro auto. Verá, nosotros estamos en un directo en este momento en YouTube. Y necesitamos su ayuda con el vehículo. ¿Podría prestarnos su ayuda? Piensa. Lo dudo. Las políticas del establecimiento dicen estrictamente que ningún empleado del local puede abandonarlo hasta terminado su horario. Me temo que no puedo ayudarlo, joven. Signo de interrogación. Para mi sorpresa, todos ellos se retiraron del local rápidamente, esta vez sin risas y con cierta presura. Así que si eran como él. Después de aquello tenía 2 cosas muy claras. -1. Mientras esté dentro de este establecimiento, ningún espíritu o entidad puede hacerme algún daño. -2. Si salgo de aquí, básicamente estoy muerto. Y seguirán enviando de esas cosas con apariencia humana para engañarme. El problema es cuándo confiar y cuándo no. ¿Cómo puedo distinguir lo real de lo irreal? No sabía cómo responder a aquello, así que tengo que confiar en mis instintos. 3:30 am, 2 horas y media y soy libre. Solo en aquello pensaba. Si termino mi horario seré completamente libre de este establecimiento y renunciaré. Buscaré un empleo en otro lugar. No quiero tener que vivir esto todos los días. Una niña entró al local. No porque sea pequeña, tendré compasión con ella. Si es una de ellos esas cosas, pues tendrá que irse con las manos vacías. Señor, necesito su ayuda. La niña rompió en llanto dentro del establecimiento. La podía ver llorar. ¿Qué necesitas, pequeña? Dije con dulzura, aunque claramente desconfiaba de ella. No solo de ella, ahora en general, de todo. Mi mamá fue robada fuera por unos chicos y le dispararon. Al decir eso, la niña aumentó su llanto. Una historia conmovedora. No la creo. No confío en ti. Puedo prestarte mi celular para que llames a un oficial de policía si deseas, pequeña, dije con una gran sonrisa dibujada en mi rostro. Ja, ¿no esperabas eso, verdad, cosa? Te he vencido, básicamente he ganado, jamás saldré del local. Sí, por favor, llama a la policía, se lo ruego. La niña seguía llorando. Será un placer, dije aún más sonriente.
Ahora estás en problemas. ¿Creías que cuando la niña afirmara que quiere que llame me sorprendería? No, más bien, lo esperaba. Quiero llamar a la policía, solo me diste una excusa cosa. Esta vez llame a la policía sin interrupciones. El oficial de policía se dirigía aquí por el caso de la chica. Y además agregué mi cerecita de aquel ebrio que entró al local. Ahora solo nos queda esperar, pequeña. Vas a ver, tu madre se va a recuperar. La salvarán. Las risas dentro de mí no podían detenerse. Luego de 15 minutos llega una ambulancia a recoger el cuerpo de la madre de la niña y sorprendentemente la historia de la pequeña era cierta. Me siento inmensamente culpable de sospechar de esa pequeña, pero hay que admitir que fue sospechoso. Sea como sea, desde la puerta vi cómo se la llevaban junto a su madre. Los oficiales de policía abandonaban la zona sin encontrar al ebrio. No esperaba que lo encontraran de todas formas. Vaya, ¿usted fue el que me llamó?, dijo un policía regordete, tez oscura y una calva brillante. Oh claro, sí fui yo. La niña me pidió auxilio en el local y me puso al tanto de la situación. Esto es más tranquilizante, pero estos oficiales se irán. Lo sé, y luego esa cosa empezará un nuevo round. Una tragedia, la madre no sobrevivirá. Dejar huérfana a una niña tan joven. ¿Ha tenido muchos clientes en la noche?, pregunta el oficial interesado. Oh no, muy pocos. Creo que el ebrio que buscan fue el único. Hablar de esos jóvenes no tiene caso. Entiendo. Mire, le diré que, antes de que terminara su frase el oficial, los otros policías llegaron gritando desde afuera. Parece que encontraron al ebrio. Vamos a verlo. Se alegrará de saber que no le molestará el resto de su jornada laboral, señor. Aún no podía confiar en esos policías, pero confiaba extrañamente en ese oficial y decidí contra mi norma ir a ver al ebrio. Al salir del establecimiento, mi cuerpo empezó a sudar rápidamente y mi pulso se aceleró. Me mantuve fuerte y me dirigí a ver al ebrio y para mi sorpresa era él. Hola, señor James, dice aquel ebrio. Esta vez tenía muchas heridas en el rostro. Y se desangraba, fue apuñalado en el estómago. Soy el oficial Morgan Stregham, más le vale confesar todo lo que sabe. ¿Usted intentó robar este establecimiento hace aproximadamente 2 horas? El oficial se comportaba violentamente hacia el ebrio y este parecía temerle. Incluso sus compañeros de trabajo parecían nerviosos. Algo aquí no cuadra. ¿Qué es? Efectivamente, intenté robar el local aprovechando que solo estaba este joven. Me oculté en el baño preparando explosivos dentro del local. Me quedé sin palabras al escuchar aquellas palabras. Todos parecían tranquilos. El único que expresó una reacción similar a la mía fue el oficial Morgan. Todos ustedes vayan a buscar esa bomba. Sí, señor. Manténganse alejados del establecimiento mientras buscamos. Así que eso era. Maldito, me tendió una trampa. Joder. No puedo entrar porque hay una bomba dentro. Y no puedo mantenerme afuera porque algo va a ocurrir tarde o temprano. Lo planeó desde el principio, solo jugó conmigo. Joder, eso no lo esperaba. ¿Qué hago? Piensa. ¿Algo le perturba, señor James?, pregunta en tono burlón aquel ebrio que significaba que era la forma humana de esa cosa o una marioneta. Da igual, está conectada con él. Bien, tengo que llevarme a este ebrio de aquí. Lo interrogaremos en las oficinas. Quédese aquí, señor James, y espere que mis compañeros terminen de asegurar su local. Luego de que el oficial Morgan me dijera eso, el ebrio me dirigió una gran sonrisa. Maldito seas. ¿Qué hago? Viendo las posibilidades, de cualquier forma iba a morir. Arriesgar todo a un ataque suicida, es todo lo que tengo. Huya de aquí, oficial Morgan. Confío en usted, no en sus hombres. Manténgase con vida. Digo eso y corro lo más rápido que puedo al establecimiento. Espere, no haga nada precipitado, gritó el oficial Morgan a la distancia. No planeaba escucharlo. El hombre ebrio corría detrás de mí. Y cayó, su herida no le permitió seguirme. Corría lo más rápido que podía. Y logré entrar nuevamente al local. No estaba seguro, aún no. Fui a buscar en algo con lo cual atacar a los oficiales, y cuando los encontré en los baños me miraron. Estoy listo, inténtenlo pero lucharé hasta el final, dije seguro de mí mismo. Aquellos oficiales inexpresivos abandonaron el local. El oficial Morgan se encontraba sin palabras. El ebrio terminó de morir desangrado. Aquí me tienes, vamos, inténtalo. Bien planeando, pero no esperabas un ataque suicida. Así que movimientos desesperados no los puedes prever.
Observé desde el mostrador cómo el oficial Morgan era asesinado por sus compañeros. No hice nada, me mantuve como espectador de aquel suceso. No quería que él fuera asesinado, pero era inevitable. No entró al local. Estaba muerto desde que llegó y no fue uno de ellos. Me quedé viendo victorioso cómo se montaban en sus patrullas y se alejaban. Me quedé reflexionando sobre lo sucedido. 5:53 am, solo quedaba menos de una hora para poder irme de este infierno. Y para mi alegría o mi alarma llegó alguien a la tienda, el dueño, el señor Herkstein. Así que estás aquí, qué bueno. Nadie durante meses había aceptado el turno nocturno. Escapaban durante el primer día, aquello que dijo hizo que entendiera él porque nadie de sus otros empleados aceptaban. Y yo me pienso unir a esas personas, planeo renunciar dentro de una hora. Al terminar mi horario abandonaré este trabajo. Dije con seguridad esperando su cara de decepción. El señor Herkstein sonrió durante unos segundos y luego me dijo, así que tú también lo viviste. Sobreviviste. Ya sabes cómo, ¿por qué no aguantas? Dije tratando de persuadirme para quedarme en su establecimiento. Lo siento, sé cómo sobrevivir. Pero el riesgo es seguido, no entiendo por qué debo quedarme. Digo seguro y de forma tajante. Hijo, sabía que esto iba a ser muy difícil para ti, pero eres mi hijo. Este local es mi legado para ti. Al escuchar aquello el mundo ante mí perdió sentido alguno. ¿Yo soy su qué? Era imposible, no podía ser cierto. ¿Hijo? ¿Yo soy tu hijo? No, yo entré a este trabajo hoy para pagar la universidad. ¿De qué hablas? Dije extremadamente confuso. Tu memoria se vio afectada por el local en ese caso. Hijo, tienes que ser fuerte. Ganar el local. Mi mente no podía más. No es posible, yo entré a este trabajo en la mañana. Y fue para la universidad y quería ayudar a mis padres para el pago de la universidad. Y mi madre siempre fue buena conmigo, me crió y mi padre de igual forma. Lo recuerdo, viví con ellos durante 17 años. ¿De quién son estos recuerdos entonces? Me desmayó. 7:11 am, al despertar, estaba acostado en una silla. Me levanto y veo al señor Herkstein, el cual era mi padre. Lo entiendo. Vi mis recuerdos durante el sueño. Padre, siento lo de hace unas horas. Tranquilo, lo esperaba. Siempre sucede la primera vez. No es la primera vez, es la primera y última. No pienso volver a sufrir aquello. G500 gasolinera. Mi padre intentó detenerme. Yo salí de la tienda, era un aire refrescante. Y era libre, por fin tengo la libertad que deseaba. No tengo el miedo de morir como antes. Varias rocas golpean mi espalda y cabeza y me desplomo. Veo atrás de mí, y el local explotó. Con mi padre con dentro, murió. Y lo que el ebrio prometió, ocurrió. James. Sal de ahí, tenemos que huir. Grita una voz familiar, es Mary. Mi novia. Al escucharla subo a su auto de forma inmediata. Y ella arranca el vehículo a la mayor velocidad que le es posible. ¿Cómo sabías que tenías que venir a buscarme? Preguntó intranquilo. Tú me lo dijiste ayer. Que cuando despertara a las 7 estarías a mi lado y no estabas. Me vi obligada a venir. Acto seguido, nos besamos. Fue un infierno, todo lo fue. Pero recordé todo mi pasado. Le dije a Mary que tenía la mirada fija en el camino. Todo aquello fue muy rápido, no pude llorar la muerte de mi padre. Como todos aquellos recuerdos que tuve eran falsos, la llegada inesperada de Mary, el rescate. Y los golpes, porque sigo sintiendo que algo está mal. Esta sensación de que olvido algo importante. No puede ser. ¿Quién demonios eres tú? Aquellos recuerdos eran falsos, no tiene sentido que... Siento un fuerte golpe en la frente, luego otro en el cuello. Más tarde siento como mis rodillas se rompen, mi cabeza brota sangre y estoy en un auto volcado. Mary está muerta, su cráneo fue roto por el impacto. Luego de ver aquello, veo la puerta a mi lado y trato de abrirla. No entiendo. ¿Ella era real, o no? No, ella era una de ellos, era una cosa, tengo razón. Sigo tratando de salir del auto, rompo el vidrio del auto y salgo por la ventana forzosamente. Caigo de espaldas en la calle. He sobrevivido, lo hice. Sonrió para luego sentir el frío en mi pecho y algo de ardor en mis piernas. Un trozo del auto que recién explotó se clavó en mí. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río.
Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía 8 años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como al perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá, es que quedaba cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda, era lo más grande. ¿Te pareces a un Furby?, le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, me preguntó. Tú sabes. El juguete peludo con orejas enormes. Lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real. Oh. Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía: no quiero que tus papás me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí de la 3ª o 4ª noche desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso de afuera. Aunque estábamos en el 2.º piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Finjo que hay un suave y enorme trampolín ahí abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije. Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea, dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero lo realista en mí prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mire la caja, estaba llena de cuchillos. Mis papás me matarán,
Le grité horrorizado, pues el señor Bocón había traído a mi cuarto objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Alejé la caja de mí. No puedo. Me regañarán. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez, durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Hay algo que quiero que veas, me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo, es seguro, no pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regresé a mi casa preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo 5 años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran las 4 AM cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con la cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y entonces podrás hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New Vineyard. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta que la mayoría pertenecían a niños no mayores de 9 años. Recuerden que pueden suscribirse y compartir mi contenido con sus compañeros internautas.